con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fijaros en estos pocos versículos, cuántas veces Pablo hace énfasis en la palabra fe. Fe. Hermanos, fe. El justo por la fe vivirá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están apartados, están alejados de la gloria de Dios. Todos. Y aquí es donde vemos tres términos o tres conceptos que Pablo introduce y que los va a estar desarrollando a lo largo de toda su teología, ¿no? La teología paulina que encontramos en el Nuevo Testamento. Uno es la justificación, otro es la redención y otro es la propiciación. Términos que conocemos, ¿verdad?, de escuchar en las predicaciones, en los estudios bíblicos, por años, pero ¿realmente sabemos lo que esto implica? ¿Realmente sabemos lo que el Señor nos quiere decir cuando Él dice que hemos sido justificados y redimidos? ¿Vivimos en esa justificación, hermanos? ¿Vivimos en esa redención, hermanos? ¿Sabemos lo que implica que Cristo fue la propiciación de Dios por nuestros pecados? Cuando hablamos de justificados, quiere decir que hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de los méritos de Cristo, por sus méritos y no por los nuestros, hermanos. Seguros en nuestra posición en Cristo ante el trono de Dios. Eso significa ser justificado, que yo me puedo acercar a Dios, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. No por lo que yo haya podido alcanzar en mi vida, sino por lo que Cristo alcanzó para mí en la cruz del Gólgota. Amén. Justificación es la justicia de Dios imputada y puesta en nuestra cuenta. Dice la palabra que había un acta, ¿no?, que decretaba que éramos pecadores. Había un acta con todo declarándonos culpables. Dice que Dios borró ese acta, que quitó ese acta, la apartó de su vista a través de la sangre de Jesús. Y en lugar de poner culpable, puso un acta que ponía justificado, justo, libre de pecado, libre de culpa. Ha sido pagada. La culpa ya ha sido pagada. Amén. Y aquí es donde aparece lo que dice la santificación. ¿Qué es la santificación entonces? La justicia impartida y vivida en nuestras vidas todos los días. Eso es la santificación. Es la práctica de esa justificación puesta en nosotros en el día a día. El vivir en esa santificación que Dios nos ha dado por medio de su justicia, hermanos. Después Pablo nos habla de la redención. ¿Qué es redimir algo? Yo sé que es un término que hoy no se usa, pero antiguamente se usaba mucho. ¿Redimir algo qué es? ¿Lo sabéis? Rescatar. Rescatar algo o rescatar a alguien. La redención de la que nos habla Pablo es la liberación del pecado y de sus consecuencias. El pecado y su castigo mediante el pago de un precio. Es decir, una fianza. Alguien va preso y llega un amigo, un familiar, reúne el dinero necesario, paga la fianza. Posiblemente el preso quizás no tenía esa cantidad, pero alguien lo paga por él. Lo que Jesús hizo fue pagar la culpa de tu pecado y mi pecado, que nos había condenado al infierno por la eternidad. Entonces, las consecuencias de ese pecado fueron imputadas sobre las espaldas de Jesucristo. La consecuencia del pecado recayó sobre Él. Él pagó el castigo y mediante su sangre en la cruz nosotros hemos sido redimidos. ¿Amén? ¿Dónde está nuestra jactancia, hermanos? Si Él nos ha justificado y Él nos ha redimido. Pero es más, sigue más adelante diciendo y hablando acerca de la propiciación. Cuando Dios nos hace propicios, nos está diciendo que nos ha hecho aceptables. Nos está diciendo que hemos sido aceptos, que somos agradables a Él. El sacrificio de Jesús fue la propiciación. El sacrificio de Jesús fue agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar, hermanos. En esta historia alguien tenía que pagar. En la historia de la humanidad alguien tenía que pagar. Y la justicia de Dios decía que tenía que ser el hombre pecador.
Y por tanto, la ira de Dios, que era un Dios justo y santo, tenía que ser descargada sobre el culpable de pecado. Y es por eso que Dios se hizo hombre, porque la culpa tenía que caer sobre un hombre, puesto que el hombre había cometido pecado. Y por eso vino Jesús al mundo, hermanos. Por eso vino Jesús a este mundo, para que la ira de Dios fuese satisfecha, para que esa ley que de Dios, que es santa, pudiese tener cumplimiento y que el pecado fuese borrado de delante de los ojos de Dios en la vida del ser humano. Y sabéis, en la vida de Jesús, esa santidad y esa justicia fueron satisfechas. Amén. En la vida de Jesús vimos esa santidad y vemos esa justicia de Dios manifestada en todo tiempo. Por eso dice el versículo 24, justificados gratuitamente en su gracia. Justificados gratuitamente en su gracia. Qué declaración tan maravillosa, mis hermanos. No por obras, no por buenas intenciones, ni por regalos, ni por oraciones, sino gratuitamente por su gracia. Entonces, cuando tenemos que elegir entre pecar y no pecar, ¿qué es más fácil? ¿No hacerlo por temor al castigo de la ley? ¿O no hacerlo por amor a nuestro Padre? Hay una gran diferencia. Y podemos ser creyentes de muchos años y seguir viviendo bajo la ley, queriendo agradar a Dios. Yo recuerdo, todavía Lloyd predicó hace un par de meses acerca de somos aprobados por Dios. Dios ya nos ha aprobado. Ahora, ¿vivimos como aprobados? ¿O vivimos como si tuviésemos siempre que aprobar el examen? Como si tuviésemos siempre que demostrarle algo al Señor. No, hermanos. Ya hemos sido aprobados, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados, ya esa gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Vivamos en esa gracia, disfrutemos de esa gracia, fructifiquemos en esa gracia, prosperemos nuestra alma en esa gracia, sabiendo de que no podemos añadir absolutamente nada a esta gracia que Cristo ha derramado sobre nosotros. Solamente podemos vivir y descansar en esa gracia. Amén. Por eso dice, el que pecare, abogado tenemos para con el Padre. Porque uno de los grandes problemas del ser humano es el orgullo. Tantas veces pecamos. Y ay, ¿ahora qué hago? Bueno, vete a papá y dile que lo sientes. Vete a tu padre y dile que lo sientes. Dile que lo sientes, que estás arrepentida, que estás arrepentido. Y disfruta de esa gracia redentora. Amén. Porque ya Jesús lo pagó por ti en la cruz. De hecho, en esta carta, lo vemos en el versículo 26, lo que Pablo explica es cómo Dios puede ser a la vez el justo y el que justifica. Dios es el justo, el juez justo, pero a la vez es también el que justifica. Porque si nosotros lo vemos esto humanamente, ¿el juez qué hace? Imparte justicia. Pero él no puede justificar. El reo o la rea tiene que pagar el precio y tiene que cumplir la condena, ¿verdad? En cambio, aquí vemos como Pablo está diciendo, Dios no solamente es el juez, sino que también es la propiciación, sino que también es el que justifica al pecador y al culpable. Cuando Jesús murió, llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo, en su propia vida. Lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y pagó así el precio que le exigía el Padre. Pero, ¿sabéis? Resucitó. Y porque resucitó, Él ahora vive y puede salvar a todos aquellos que crean en Él. Amén. Esa es la evidencia de que Jesús fue santo y de que su sacrificio fue acepto delante del Padre. Si hubiese muerto y hubiese en pecado, con un solo pecado, el Padre no lo hubiese resucitado. No lo habría resucitado, porque habría muerto por su propio pecado. La prueba de que Jesús fue acepto delante del Padre, su sacrificio en la cruz fue acepto, es que Jesús resucitó. Y ahora todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Resucitará con Él en la resurrección del día postrero. Amén. En la cruz el Señor descargó toda su ira contra el pecado y sin embargo, por medio de la muerte de Jesús, proveyó una redención para tus pecados y mis pecados. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Es lo que Pablo está diciendo. Y yo aquí, hermanos, no veo nada del ser humano. Yo aquí no veo nada que el ser humano haya podido hacer. Lo que estoy viendo es constantemente lo que Dios ha hecho para ti y para mí. Lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Lo que Dios ha hecho por tu vida y por mi vida. Lo que Dios ha hecho por tu vida eterna y por mi vida eterna. Somos receptores, hermanos. Somos receptores. Somos receptores. ¿De qué nos podemos vanagloriar? ¿De qué nos podemos jactar? No.
Si nos jactamos, como decía Pablo más adelante, ¿verdad? En Gálatas y después en Efesios, nos jactamos en la cruz de Cristo, nos jactamos en la victoria de Jesús en el madero. Sabemos que en la ley los pecados eran cubiertos por la sangre del sacrificio, pero en la gracia de Jesús, en la gracia del Nuevo Testamento, los pecados son borrados por medio de la sangre del Cordero perfecto, inmolado, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya no son cubiertos. El pecado lo cubría con la sangre de los corderos, machos cabríos, los toros, pero el pecado seguía estando ahí. Simplemente era cubierto para que Dios no lo viese y pudiese tener misericordia del pueblo. Pero ahora vamos un paso más allá. Ahora vamos al paso definitivo. El pecado ya no está ahí. El pecado ha sido borrado, el pecado ha sido lavado, el pecado ha sido eliminado. ¿No tenemos libertad? ¿No tenemos libertad entonces en Cristo? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Recibirlo, recibir y vivir en ello. Hermanos, la justificación por la fe, queridos amigos, tú que me escuchas en la radio, se recibe única y exclusivamente por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús. Y ya termino con la última parte de este libro o de este capítulo que estamos estudiando en esta noche. Versículo 27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Verdad? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ves cómo el Señor no hace nada sin un propósito? La fe no está anulando. Jesús no vino para anular la ley. Jesús vino para cumplir la ley y confirmarla. Hermanos, además de tener disponibilidad de la salvación por medio de la fe en Jesús, además de saber que la gracia que hemos recibido por medio de la justificación es aparte de la ley, tenemos que saber que esa justificación, hermanos, nos hace aceptos delante de Dios. ¿Cuántos habéis sufrido rechazo alguna vez en vuestra vida? Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido rechazados, ¿verdad? En algún momento nos hemos sentido humillados. En algún momento alguien nos ha rechazado porque no hemos alcanzado las expectativas, quizás porque no hemos caído bien, quizás porque hemos fracasado y hemos defraudado a alguien y hemos sentido el rechazo, simplemente porque alguien pues, nos rechaza, simplemente. Todos hemos sufrido en algún momento eso, ¿verdad? O lo sufrimos. Y eso en ocasiones nos puede hacernos sentir rechazados por Dios también. Porque si no estamos viviendo bajo la gracia y queremos alcanzar el favor de Dios bajo la ley, nos frustraremos como le pasaba a Lutero y no encontraremos satisfacción en nuestra alma. Viviremos frustrados y no viviremos en el amor y la aceptación de Dios. Esta última parte del capítulo es la conclusión de todo este tema, hermanos. El judío, como dice Pablo, no tiene de qué jactarse. No por ser el pueblo escogido de Dios, tiene un favor especial delante de Dios, puesto que tanto judíos como gentiles son pecadores delante de Dios y no pueden ser salvos por las obras de la ley. Es más, dice Pablo que si la salvación fuese por la ley, Dios sería solamente el Dios de los judíos. Y solamente ellos que tenían la ley y podrían cumplirla, serían los que tendrían la opción y la posibilidad de ser salvos. Pero no es así lo que nos enseña la palabra. Dios es un Dios también de los gentiles. Estamos estudiando, ¿verdad?, el libro de los Hechos los miércoles y estamos viendo lo que pasó con Cornelio. Y vemos como Pedro todavía no había entendido al principio, ¿no? Cuando estaba en Cesarea, estaba ¿dónde estaba? En Jope. Estaba allí el hombre esperando por la cena y se va a orar y entonces el Señor le habla. Y a través de un éxtasis, una visión, le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro: no, Señor, yo soy judío. Yo soy judío. ¿Cómo voy a comer yo algo inmundo, algo impuro?